Bendecida noche, qué gusto, como siempre. Yo creo que puedes decir, ¿por qué siempre le da gusto? ¿Por qué siempre se alegra? ¿Por qué siempre está contenta? Pues porque así sucede, ¿verdad? Sobre todo el hablar las cosas de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, la enseñanza de Dios. Pues es que esto es maravilloso. Yo creo que es el mejor tema, el mejor lenguaje, salió de los labios del Dios Todopoderoso. Y por eso me gozo mucho cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra. Y luego viene el doble gozo porque, aparte que Dios me respalda, veo muchos corazones que están dispuestos para seguir escuchando la voz de su Creador. Así que muy bienvenida, Betty, Marta, Apodaca, qué gusto, Nubia, Susana. Y bueno, esperamos que se vayan conectando otras hermosas en el transcurso de este inicio, ¿verdad? Y hoy vamos a ver un tema que a mí, la verdad, me llama mucho la atención porque sin duda alguna Jesús es nuestro máximo ejemplo a seguir. Pero hay un siervo de los muchos en la escritura que la verdad que es un ejemplo de lo que es el nuevo nacimiento, la transformación, la renovación, el hacer morir el viejo hombre, el sufrir por la causa de Cristo, el tomar su cruz, el negarse a sí mismo. Bueno, están ahí algunos apóstoles, pero Pablo es alguien que de veras vivió intensamente, y fíjate lo que te voy a decir, la vida de Cristo. No que fue cristiano, no que seguía a Cristo nada más, no, no, él vivía la vida de Cristo. Y por eso, pues Dios lo respaldó tanto y lo usó tanto, ¿no? Algo que a mí me impresiona mucho es el hecho de que aún estando en persecución, en dolor, en cárcel injusta, él de todas maneras seguía hablando y seguía escribiendo y no sé si tú le has dado gracias a Dios, pero de esas cartas escritas en la prisión cuando quisieron aprisionar el mensaje de él, que es la palabra de Dios, no lo lograron. Yo creo que ni él imaginó hasta dónde iban a llegar sus escritos y menos los gobernantes, tanto los religiosos como los romanos que lo tenían ahí preso. Sí, físicamente, pero mira qué bendición, que en aquel tiempo, que no era quizá tan fácil o tan rápido enviar cartas y que llegaran a su destinatario y que pudieron llegar hasta el presente siglo. Han pasado 2 siglos que esas palabras como la que te voy a mencionar ahorita. Y esto nos debe de animar, hermosa, a usar los recursos, ¿sí? Una lección muy grande para mí en el tiempo de pandemia, donde ya nos limitaron en tantas situaciones de salir, de convivir, de ir, ¿verdad? De reunirse. Y fue cuando Dios me trajo muy fuerte que la palabra tenía que seguir. Y bueno, empecé, continué, ¿verdad? Pero ya tenía publicando en Facebook, pero eran publicaciones y ahora voy a compartir videos. Sí, y han llegado muchísima gente. Yo sé que tú te gozas conmigo, pero el live que pongo los lunes por la indicación del Señor ha llegado a muchos corazones, ¿no? Uno de ellos tiene más de 800 visualizaciones, otro tiene 700 y tantas, otro tiene más de 900 y yo digo, gloria al Señor. Yo entendí que hay que aprovechar en lugar de publicar y subir, digo, cosas vanas, cosas intrascendentes, cosas hasta ni reales, verdaderas. Dije, bueno, yo voy a compartir la palabra. Y yo me gozo mucho, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice aquí Filipenses 3:13, que es uno de nuestros pasajes base.
Dice, hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido, sino que ahora me concentro en lo que me falta por recorrer. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Fíjate qué hermoso, ¿no? Y cuando yo veo su crecimiento espiritual, su madurez, su firmeza, su amor por el Señor, a pesar de la oposición, a pesar de las cárceles, a pesar de tanto latigazo, apedreamiento, ¿verdad? Y él estaba decidido, pero él dice, yo tengo que concentrarme en lo que me falta por recorrer. Y esto nos invita a ti y a mí a que no nos conformemos ni con lo que hemos aprendido, ni con lo que hemos hecho en la obra del Señor, porque hay que concentrarnos en lo que todavía nos falta. Y yo no sé si te ha pasado que hay etapas en nuestra vida o temporadas donde te llenas tanto, tanto de la revelación del Señor que te enamoras y te comprometes con Él y lo buscas y tienes hambre y sed de su presencia y pasan cosas maravillosas, ¿no? Y al rato, no que sea uno desagradecida o que, o que inconforme, no, pero tú sabes que hay más. Y eso es algo que a mí me ha sostenido en mi vida, ¿no? Sin caer en una rutina como esposa, ama de casa, dedicarme tan solo a las cosas cotidianas. No, estoy así como que yo sé que hay algo más. Y ando buscando y siempre encuentro, porque el Señor ve ese corazón. Entonces yo puedo decir como el apóstol, así que sigo adelante, hacia la meta porque yo quiero el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Y yo espero, mis hermosas, que tengamos ese entusiasmo, ese ánimo, que no te dejes vencer por las situaciones cotidianas, por lo visible. En este tiempo que les he platicado que mi salud ha sido un tanto quebrantada, el Señor me ha instruido y me ha dicho, no te fijes en las circunstancias, en lo que ven tus ojos o siente tu corazón. Pon tu mirada en mí para ver quién soy yo, lo que hago, lo que digo, lo que prometo, lo que cumplo. Y fíjate que no es fácil, porque a veces nos gana lo que vemos es mucho más fácil ver, sentir, que, que estar en esa situación de buscar de Dios. Sin embargo, Él lo va a hacer y lo va a seguir haciendo. Entonces, uno de los puntos que te invito a considerar es que hay que tener presente que todavía no llegamos a la meta. A veces sí hay como una sensación muy agradable de haber logrado, de haber llegado, de haber cumplido, algo íntimo, no tenemos que andarlo publicando, ¿no? Cómo el Señor ha sido tan paciente, tan insistente. Vemos hacia atrás, no, es que de veras el Señor me ha renovado, ha quitado esos estorbos y yo sé que hay más, el camino de la santidad, ¿verdad? Entonces, pero aún así no hemos llegado a la meta, ¿sí? Entonces, una de las cosas que he venido aprendiendo en medio de esto, para llegar a la meta suprema, que es el supremo llamamiento de Dios, es hacer morir las metas personales, las emocionales, que no digo que sean malas, pero en ocasiones son más guiadas por el alma que por el espíritu, ¿verdad? Así como esos sueños nacidos a veces desde la niñez. Yo no sé si tú ya has tratado eso en el trono de la gracia.
y estamos así como con cierta frustración, porque yo cuando era niña yo pensaba que iba a ser de esto, que iba a lograr aquello, que iba, en fin, y no se dio por alguna causa. Entonces, con esa decepción, con esa frustración, nos podemos desenfocar realmente de lo que el Señor quiere, aún darnos esas metas, pero también esos sueños suyos, ¿verdad? Y entonces, tener esa firme decisión, ¿sí? De no fijarse tan solo en lo que hemos vivido, aún en Cristo, ¿eh? Y no quedarse, porque esto nos puede llevar por un camino equivocado en el sentido de jactarnos, de envanecernos, de enorgullecernos, y cuidado, porque ese no es el propósito de la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros, sino que también lo agradezcamos, pero que estemos en esa expectativa que falta recorrer y que Él espera que transitemos por ahí, ¿no? A mí me gusta mucho lo que dice el salmista cuando dice, me presentaré delante de ti y esperaré. Y yo no sé mucho inglés, pero en aquel tiempo tenía mi Biblia bilingüe y entonces vi que la palabra de esperaré en español, en inglés es expectation. Entonces, así como que él estaba en la expectativa. Y a mí eso me animó mucho, ¿no? O sea, ay, es martes. Ay, ya va a acabar el mes. Ay, la quincena es hasta el lunes. No, o sea, no, no, sino que está a la expectativa, ¿qué va a ser? Y el Señor te va a sorprender. Y déjame te cuento que hoy en la mañana hice el plan para salir con mi esposo porque tiene que hacerse un electrocardiograma y un examen de sangre. Entonces, hice el plan y le dije, amor, vámonos temprano para ir en ayunas y que puedan hacerte este examen y de ahí nos pasamos a desayunar. Y entonces me dijo, sí, ya se apuró y todo, ya nos fuimos, ¿verdad? Y entrando en el laboratorio que nos encontramos a una hermosa llamada hermana, hija, amiga muy bella, y estaba ella acompañando a su esposo. Entonces el tiempo de espera que atendieran a mi esposo y que terminaran de atender al suyo fue puro contar testimonio de lo que Dios ha hecho, unos milagros. Nada más te voy a contar uno. Su hijo le detectaron un tumor en esta parte de aquí se me fue, en la tiroides, ¿sí? Y entonces estuvo con muchos estudios, análisis, todo, y estaban para operar. Y poquito antes de eso, este, oraron con él, ¿verdad? Y fueron a una reunión de oración a la iglesia y el pastor puso, yo quiero orar por ti. Y bueno, ahí Dios comunicando su sentir, ¿no? Se oró por él y nada más fueron los papás y el pastor y él, ¿verdad? Que estaban allí. Y entonces el Señor hizo algo tan precioso que la siguiente cita que tuvo, le hacen el estudio y le dice la doctora que tomó el estudio, pero ¿por qué viene con preoperatorio si aquí ya veo que ya lo operaron? Y le dijo, no, no me han operado, vengo precisamente eso. Pues ahí no se ve ningún tumor. Fíjate. Entonces, cuando vas a una cosa que pues es normal, pero con la expectativa de escuchar la obra de Dios en otras vidas. No, pues fue una mañana deleitosa, ¿no? Y como íbamos todos en ayuno y oración, nos invitaron a desayunar y siguieron los testimonios, ¿no? De la grandeza de Dios en la vida de sus hijos. Entonces, vemos esa expectación. ¿Qué tienes, Señor? No nos pusimos de acuerdo. Lo último que pensé fue en encontrármela aquí. Ella vive lejos de donde el laboratorio que a nosotros nos queda caminando 2 calles, ¿no? Es Dios. Pero aquí lo importante es fijarse en Cristo por aquello que nos falta recorrer.
No creas que ya llegaste a la meta. No, ya tengo discípulas, no, yo ya sirvo, no, yo ya voy a tal o cual misión, yo ya abrí mi casa para estudios, no, yo ya terminé de leer la Biblia completa, no, yo, en fin, empezamos, y qué bueno que podamos hacer eso. Pero ¿sabes qué? Todavía falta algo más que recorrer y que el Señor espera que lo hagamos. Entonces, y ya no solamente por llegar a la meta y recibir el premio en Jesús, ¿verdad? Eso vendría a ser las añadiduras, sino ir disfrutando en el caminar, así como recordar lo que Dios ha hecho a nuestro favor y a favor de otros, nos causa otra vez doble dicha. Entonces, ahora estar expectantes de lo que vamos a recorrer, lo que nos falta por recorrer. Entonces, yo te quiero invitar a examinar en tu vida algunas acciones y decisiones espirituales que tenemos que tener bien claras, ¿no? Para poder prepararnos y llegar a la meta propuesta, ¿sí? A lo que el Señor quiere que estemos caminando en el perfecto espíritu que nos lleva a la voluntad del Señor. Y mira, en primer lugar, leo un pasaje y luego hacemos una reflexión para ver qué tanto has pasado por esto, ha logrado Dios su propósito al permitirte pasar por esa experiencia y qué tanto quiere Él que avancemos para recorrer experiencias similares, pero con una actitud espiritual. Dice Santiago 1, 2 y 3, y nuestro número 1 es en las pruebas. Y es un pasaje que hemos leído mucho, es muy conocido, es muy predicado, muy enseñado, porque pues es una de las bases, ¿no? de la fe, del caminar en Cristo. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Ahorita sigo, pero la pregunta es, ¿de veras? Cuando enfrentas problemas, la reacción tuya es gozo, alegría, porque dice, considérelo como un tiempo para alegrarse mucho. Ahora, ¿cuándo viene ese gozo? Dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad de desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídensela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. ¿Sí? Entonces, este es uno de los pasajes que hablan acerca de las pruebas, de los problemas, de las dificultades, de las diferentes carencias que vivimos, debilidades humanas, y que aquí encierra una serie de situaciones que muchas veces están fuera de nuestra visión y también de nuestro alcance para resolver humanamente. Entonces, cuando eh, vemos, así como dice, prosigo a la meta, o sea, el tener problemas, el tener pruebas, no nos debe de estorbar o de impedir que podamos enfrentarlos como oportunidades. Ahora, fíjate bien, aquí está hablando en primer lugar de la fe, que pone a prueba nuestra fe, pero Él quiere que esa fe no navegue sola, sino que se acompañe de constancia y de la oportunidad que se desarrolle, ¿sí? Tanto la fe como la constancia. Y sabes qué? Que hay mucha gente que dice tener fe, pero no es constante en la fe. Es como los picos, ¿verdad? De momento, bien feliz, y al rato, hasta abajo. Y al otro día pasa algo, bien contente. Y al día siguiente pasa otra cosa y entra la depresión, ¿no?
Entonces aquí va el Señor, el gozo, la fe, la constancia, deben de ser virtudes básicas y vitales para saber enfrentar las pruebas hermosas. ¿Te das cuenta? Lo estás viviendo. No, yo no quiero que ahorita me respondes, que levantes la mano, que digas, no, pues sí, no, pues no. Esto es una reflexión, porque estamos viendo que la propuesta de Dios es que lleguemos a su meta, ¿sí? Pero la manera de llegar al final, pues es esto, que la fe se acompañe de constancia y desarrolla, pero no queda ahí, sino que dice, dejen que crezca. Esto tiene que desarrollarse e ir creciendo. Y a esto se le llama, cuando ves tú una hija de Dios, que no solamente tiene fe, sino que es constante y está en constante crecimiento, madurez espiritual. Esta no viene con los años, esto es algo que puede ser muy joven y aún así adquirir estas virtudes. Y entonces llegar, en este caso, a una meta en el camino, no es la final, que dice, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces aquí el Señor lo que nos está diciendo, esa perfección no está hablando de libre de defectos, de errores, de debilidades, de alguna caída, ¿no? Sino aprender a vivir guiada por las virtudes del Espíritu. Y cuando habla de ser completas y sin faltarnos nada, esto es referente a todo aquello que el Señor ha venido prometiendo y cumpliendo y que nadie más va a hacer. Una de las cosas que tenemos que quitarnos así muy decididamente es esa idea de ya algunas que son más maduras de edad, otras más jóvenes, como que encontré el amor de mi vida, me enamoré, me casé y entonces ya estoy plena. Ya encontré mi media naranja. El asunto es que en la Biblia no habla nada de que eres una mitad, ¿sí? Y que la manera de ser plena y la manera de estar completa es con Dios llenando el vacío. Ya las relaciones que vamos a ver más adelante, esas son en segundo término, tercero, cuarto, quinto, ¿verdad? Pero en primer lugar, tenemos que obtener esa plenitud y esa llenura del Señor en nuestra vida. Cuando Él dice que nada nos faltará, no está hablando de cosas materiales, ¿sí? Cuando está hablando de perfección y estar completas, está perfectas en Cristo. Acuérdate que dice la palabra que Jesucristo nos presentó al Padre santos y perfectos. Fíjate, a través de lo que el Señor hace, podemos acercarnos a Él en esa actitud humilde, desde luego, ¿sí? Para poder ser plenas en Él, completas en Él. Y la perfección, yo la he traducido a lo largo de mi caminar en el Señor con esas actitudes de, de obediencia y de fidelidad. Sí. Una manera de mostrar rasgo del carácter de Jesucristo es que demostremos y evidenciemos que tenemos esa capacidad espiritual, no humana, de ser fieles, ¿sí? Y de ser obedientes. Y déjame te digo que esto no es humano. Por naturaleza, somos todo lo opuesto desde que nacemos. Y a veces podemos pasar años en la iglesia y seguir siendo infieles y desobedientes. U obedientes selectivas, ¿no? Ay, Dios dijo esta palabra, ay, sí me gusta y sí la voy a cumplir. Dios dijo esta palabra, ay, no, es bien complicado. Ay, como que Dios no me entiende, que yo soy humana, ¿sí? Entonces, habla de esa perfección en Cristo, ¿sí? Aparte, nos dice el verso 5,
Si necesitan sabiduría, ahora fíjate bien que aquí, ¿cuál es el enfoque? No está hablando para, igual y se puede aplicar, pero no es su prioridad. La sabiduría para saber cómo enfrentar las pruebas, los problemas, las dificultades, los desafíos, ¿sí? Los diagnósticos médicos difíciles. Entonces, tenemos que pedir sabiduría y dice que se la pidamos a nuestro generoso Dios, el cual nos va a dar y no va a reprendernos nunca por pedirla. Ahora, cuando nosotras vamos con el Señor y le decimos, yo quiero de tu sabiduría, pues tienes que tener la disposición de un corazón enseñable, hermoso, humilde, constante, desarrollando, ¿verdad? Esa, esas capacidades espirituales para seguir aprendiendo de Jesús. Hermosa, no creas que porque escuchas un pasaje en lectura y tú ya me lo sé, no significa que porque te lo sepas lo estás viviendo. Sí, a veces estaba yo escuchando a Charles Spurgeon y decía algo como que no te familiarices de tal manera con la escritura, que te sea así como que ya tan conocido, tan aprendido, tan de siempre, y lo tengas aquí, sí, pero no lo has vivido, ¿sí? Entonces, recordar, una vez más, se los invito, mis hermosas, no se trata de saber muchos textos aislados de la Biblia. La Biblia, decía Spurgeon, no es una colección de perlas de sabiduría, es un compendio de todo el carácter de Dios manifestado en toda su palabra, ¿sí? Y a través de esa sabiduría, ¿qué es lo que va a venir? Entendimiento espiritual, discernimiento muy fino. También vamos a poder experimentar una comprensión más profunda, ¿sí? Entonces, la verdad es que necesitamos precisamente pedir sabiduría para enfrentar las pruebas, dificultades, desafíos. Que no nos dejemos guiar tan solo por las circunstancias o por, ay, yo siento que sí, ay, yo siento que no. Vamos más allá. En segundo lugar, nos habla en Gálatas 2:20 acerca de la motivación correcta. Y encontramos aquí, en este pasaje que también es muy conocido, pero no porque lo conozcamos significa necesariamente que lo estamos viviendo. Yo quiero que te quede eso bien grabado en tu corazón, hermosa, porque yo fui engañada por mucho tiempo. Ay, sí, ya me lo sé. Y yo cerraba mi corazón porque decía sabérmelo, ¿no? Entonces, no ese es el tema. Fíjate, la motivación correcta de existencia, de vida que Dios nos ha prolongado, de propósito en la vida, es lo que dice Pablo. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Fíjate, este pasaje es muy conocido y muchos se lo saben de memoria, pero a mí me impactó en esta traducción como dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. ¿Qué significa? Muerte al yo, muerte al yo. Y luego dice, así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ves? Entonces el apóstol está dando un testimonio de una situación muy personal. Fíjate, no está diciendo el antiguo nosotros, ¿no? O ya no vivimos, ahora Cristo vive en nosotros, ¿sí? Así que ya no vivimos en este cuerpo, sino estamos confiando en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. No está hablando en plural, está hablando en singular. Y esto nos invita a que cada una de nosotras valoremos esto, ¿sí? La motivación correcta para vivir, hermosa, no es
y esto igual y Dios puede concederlo o no, es que mientras yo viva voy a viajar todo lo que pueda, voy a conocer otros países, otros lugares, otras personas, otras culturas, es un ejemplo, ¿no? Y hay gente que vive de eso. Y si no viaja y si no sale, se siente frustrado. Pero ¿qué importa que conozcan, como dice Jesús, que gane el mundo y pierda su alma, ¿no? Entonces la motivación correcta es que ese yo, egoísmo, orgullo, egocentrismo, vanidad, presunción, autosuficiencia, todo eso hay que crucificarlo con Cristo y entender que todas esas cosas que llegamos a experimentar son parte de estar muertas en delitos y pecados. Y cuando se dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, no es solamente un evento de salvación. Yo invité a Jesús a venir a mi corazón, ahora Él está dentro, Él me perdonó, me limpió y tengo vida eterna. No nada más es eso, sino es dejar que la vida del amado Señor y Salvador Jesucristo se exprese a través de tu expresión de cada día. Por eso dice, vivo en este cuerpo terrenal confiando en que el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí hay plenas convicciones, ¿no? Sí lo hizo por nosotros, sí nos hizo por todo aquel que cree, sí, pero aquí es algo muy particular. Y entonces el verso 21 dice, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Y yo debo decirte que hay muchos creyentes que han tomado muy a la ligera la gracia de Dios, que es ese favor inmerecido, por el cual nos perdona, nos acepta, nos sana, nos libera, nos limpia, ¿verdad? Es la gracia, es el regalo inmerecido, favor inmerecido. Y hay quien abusa de esa gracia, sabiendo que todo esto vino no por merecimiento, sino por la obra de Jesucristo. Entonces, por eso dice que yo no lo tomo sin sentido, como a la ligera, como que no, es que Dios me amó tanto que Él me quiso salvar, yo ni siquiera había pensado en ser salva. No, sino que valoremos el plan de Dios para nuestra vida personal, ¿no? Entonces dice, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Porque la idea de la antigüedad era cumplir los mandamientos y con eso había ese tipo, ¿no?, de salvación. Y ahí es donde yo veo que la gente busca mucho mensajes y palabras motivadoras. Algunos exponentes como Daniel David, por ejemplo. Yo he escuchado poco, realmente no he escuchado mucho, pero lo poco que he escuchado a mí como que no me convence. ¿Por qué? Porque él usa mucha psicología, mucha palabra de motivación y mete la Biblia. Sus reflexiones, sus meditaciones no son Dios dice y hace una reflexión al respecto. Pero tiene muchísimos seguidores porque ahí no hay cruz, ahí no hay muerte al yo, ahí no hay morir a los deseos de la naturaleza caída, ahí no hay lo que vamos a ver más adelante, humillación, ¿sí? Entonces, no es un evangelio light, no es un evangelio. Entonces, hay mucha gente que busca eso y van a lugares, pueden ser iglesias o pueden ser grupos, donde les hablan todo lo bonito, ¿no? Desde aquel dicho que se hizo muy famoso, ¿no? Tú tienes un campeón adentro. Y la gente salía y se sentía así como vencedora, victoria, porque traían y yo sí tengo un campeón adentro, pero se llama Jesucristo, no soy yo, no es mi yo, ¿verdad? Pero entonces cuando en esos lugares se señala el pecado, se señala la negación al yo, se señala la importancia de la confesión, del arrepentimiento, de la renuncia que vamos a ver más adelante, que es otro indicativo que vamos hacia la meta, ¿sí?
No se habla de nacer de nuevo, no se habla de ser renovado por el Espíritu y la palabra, y simplemente apelan al alma con palabras que la motivan para complacer el yo, para estar escuchando cosas bonitas que yo quiero escuchar, no necesariamente lo que Dios quiere que yo sepa. Entonces, se requiere, y esto es vital, el reconocer que yo ya no me pertenezco, o sea, mi vida no es mía, no soy dueña de mi propio destino, no soy el capitán de mi embarcación. Hay muchas frases, ¿no? Que quieren como echar abajo esto, pero ya no vivo yo. Ahora, ¿cómo se logra que Cristo viva en mí? Pues precisamente con el trato que Él tiene para con sus hijas, ¿sí? Y en su palabra está escrito. Entonces, cuando viene la revelación de la palabra, cambia ese pensar de motivación natural por la motivación del Espíritu Santo, que es convicción, que es certeza, que es iluminación, que es revelación, de tal manera que se hacen convicciones personales, no grupales. En ocasiones yo veo mucho así cuando comparto, nosotras debemos de hacer, sí, así somos nosotras, sí, nosotras hemos hecho eso malo. No des la cara por otras, sino por sí mismo, ¿sí? Entonces, esto es un trato personal. Ahora, el Señor habla, así como en nuestro caso, tenemos ahorita 17 conectadas aquí, y Él nos habla en lo eh, colectivo, pero cada una tiene que tener esa relación íntima y personal con Dios para que la presencia de Cristo en el interior fluya y se manifieste a través de nuestra vida y carácter, ¿sí? Y entonces es cuando la gracia, porque empezamos a valorar que toda esta riqueza que hemos hablado, temas de la riqueza que nos ha dado Dios, tiene un sentido y un significado para cumplir lo que Dios espera, ¿sí? Y saber que todo esto, fíjate hasta aquí, en nuestro segundo punto, todo esto que hemos venido mencionando, ¿sabes por qué fue? Porque Jesucristo murió por ti y por mí. Por eso se ha hecho posible, ¿sí? Yo te felicito y te echo porras para que sigas adelante, ¿sí? Pero no es algo de esfuerzo humano, porque tú puedes echarle todas las ganas a la fe, todas las ganas a aprender a ser constante, aprender a vivir en una perfección. No lo vas a lograr. Aquí tiene que haber presencia de Jesucristo y su Santo Espíritu fluyendo a través de nosotros. En tercer lugar, vamos al Salmo 62. Y a mí me impacta el testimonio de este salmista. El número 13 es el silencio ante Dios. Y yo sé que hemos hablado de esto, Rosa, pero una vez más te invito. Qué importante es en la oración de comunión con Dios no estar hablando siempre. Hable y hable y hable y hable y hable. Y fíjate que cuando aprende uno a esperar en silencio delante de Dios, ¿sí? Tu sentido espiritual, el Espíritu Santo en tu espíritu te va afinando, ¿sí? El poder percibir su voz. No siempre es un trueno, no siempre es la poderosa voz que retumba como las aguas, ¿no? A veces es un susurro, pero nada más date cuenta. Si no has cultivado, como dice aquí el salmista, espero en silencio delante de Dios, difícilmente vas a poder percibir cuando Él hable a tu espíritu y no lo va a hacer aquí, lo va a hacer. Fíjate lo que dice el salmista. Salmo 62, 1 y 2. Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria.
Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde jamás seré sacudido. Verso 5. Que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Verso 7. Mi victoria y mi honor provienen solamente de Dios. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Verso 8. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Y yo quiero que vayas conmigo. Y si yo sé que algunas son y toman notas, y no te preocupes si no alcanzas a anotar todo, te envío el material al final, pero vamos a destacar de esta porción breve algunas bendiciones que podemos obtener al estar en silencio ante el Señor. Una de ellas es esperar la victoria que proviene de Él. Es estar calladas. Cuando dice esperar la victoria es porque tú vas a seguir una dinámica espiritual en la que Dios quiere que tú participes, ¿eh? Para obtener la victoria, para vencer. Pablo dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Entonces, una de las bendiciones es obtener la victoria en medio de esa lucha, de esa prueba, de ese desafío. ¿Sí? Luego la declaración de fe. En ese silencio, el salmista aprendió que solamente Dios es su roca y es su salvación, pero que también es su fortaleza. Fíjate, en silencio él aprendió que Dios es roca firme, que es salvación por gracia y es fortaleza. ¿Ves? Por guardar silencio tuvo esa revelación. Ahora, yo te quiero llevar un poquito al contexto de lo que es el decir roca. El salmista generalmente en el tiempo de su estancia aquí en la tierra, vivían en zonas donde no era una ciudad, no estaba todo pavimentado, no había grandes edificios, ¿verdad? Más bien era llano, más bien era valle, más bien era, son a veces algunas desérticas, ¿no? Pero cuando había una roca en el camino, ¿sí? Una le servía para ponerse a protegerse del sol a la hora que buscaba la sombra que daba esa roca. Pero otra era protegerse del enemigo con sus lanzas y sus flechas, esconderse, ¿verdad? Del enemigo y protegerse. Pero otra era subirse a la roca que quedaba más alta y ver el panorama con ojos de lince, ¿no? Porque una cosa es estar en el vil suelo y tener una visión más corta, pero te subes a la roca y tu visión es panorámica. Y eso es lo que significa. Y entonces dice que la fortaleza donde jamás seré sacudido. ¿Eh? Y entonces esto lo aprendió estando en silencio. Y vuelve a decir, que todo mi ser espere en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza. Y déjame decirte que esta enseñanza tiene muchos años conmigo y yo le enseño a mi ser completo. Y cuando hago esto, yo sé que alguna de ustedes me ha escuchado decir esto, pero para lo que no ha escuchado, yo le digo a todo mi ser espera en silencio, a tu creador, a tu sustentador, a tu buen pastor, a tu Padre que no deja ni abandona y que empezó la obra y la va a seguir y a concluir, ¿sí? Y entonces invito cada uno de mis órganos vitales, ¿eh? Escucha,
escucha al Creador. Cada uno de mis sistemas, escucha. Cada uno de mis sentidos, mis 5 sentidos, escúchalo, escúchalo, ¿sí? Y sométete a su voluntad, a su voz, a su instrucción, a su restauración, a su sanidad, a su libertad. Entonces, yo aprendí esto estando en silencio. Les doy la instrucción y me quedo callado y dejo que mi cuerpo escuche a su creador. Y les reitero, porque en Él está mi esperanza. Nada más, Él puede usar personas, Él puede usar recursos, definitivamente, pero que mi ser, primero, antes que nada, aprenda a escuchar en aquel que he aprendido a esperar. Y luego otra vez reitera el salmista, mi victoria y mi honor provienen solamente del Señor. ¿Por qué? Porque Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzar. Otra vez viene el efecto del refugio y de la roca, porque era lo que ellos vivían. Entonces, cuando andaban en campaña de pelear contra naciones enemigas, ¿sí? Buscaban refugios en, en diferentes lugares donde andaban, en el territorio donde caminaban. Pero cuando el salmista dice, el que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, hermosas, eso no es ubicación geográfica, es ubicación espiritual. ¿Y cuántos de ellos, los temerosos de Dios, fueron a batalla y regresaron ilesos? ¿Sí? Entonces, ¿has tenido esa experiencia? ¿Te has refugiado en Él? Y mire, yo alabo al Señor. En la semana pasada veíamos acerca de las adicciones en el grupo del jueves, que estamos empezando. Casi, ya llevamos avanzado. Ya vamos a 6 módulos. Sin embargo, vimos de las adicciones. Y tristemente, ¿verdad? Ha habido mujeres que se han refugiado mucho en los estimulantes, en los analgésicos, en somníferos y otras, pues, sí, en la droga, y de ahí la sacó el Señor, en el alcohol, en el tabaco, ¿sí? En la cafeína, ¿ves? Entonces, cuando viene Dios, no te refugies en esas cosas vanas. Puedes sentir un cierto alivio, pero es temporal y momentáneo. Ven, refúgiate en mí. Y dice el salmista que Él es el refugio eterno, ¿sí? Y no tienes que ir a un lugar determinado. Simplemente clamar por tu refugio, ¿sí? Y esa roca es donde el Señor te pone en alto. Es que el hermoso Salmo 40 cuando dice, pacientemente esperé al Señor, ¿te acuerdas? Y escuchó mi clamor, me sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y después puso mis pies sobre peña. Ahí está. El Señor escucha nuestro clamor, nos saca del lodo, y el lodo es lodo, los pies todos sucios, por tanta tontera que hicimos, y nos pone sobre la peña, que es otra manera de decir roca. Y una vez que estamos allí, Él nos libra del poder del enemigo, porque es Dios que nos puso en un lugar seguro. Y algo bien interesante que dice el salmista y en el Salmo 40, que esto Él lo va a declarar y a proclamar a todo aquel que quiere oír, porque de ese testimonio muchos van a creer y a temer en el Señor. Fíjate. Y entonces vemos aquí cómo los salmistas se interlazan, ¿no? En esta revelación hermosa. Y luego una exhortación. Oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Confía en todo momento. Yo sé que vienen momentos, días, horas, etapas, temporadas que nos quieren producir temor, angustia, ansiedad, inseguridad, duda.
incertidumbre. Mira cuántos parientes del miedo, ¿eh? Pero dice, confía en Dios en todo momento, en todo momento. Y yo he aprendido que cuanto más conozco quién es Dios y su carácter, yo he aprendido a confiar y a descansar más en Él. Y luego invita, dile lo que hay en tu corazón. Y esto, hermosa, aquí en medio del silencio, te está diciendo el Señor, ahora háblame. Y ya saca lo que hay en tu corazón. Entonces, nada de lo que le digas, Dios se va a sorprender. Pero entonces, ¿para qué le digo si Él ya sabe? Porque a ti y a mí nos ayuda a desahogarnos. Nos ayuda a entregar al Señor eso que hemos estado piense y piense y piense y no encontramos respuesta. Dile lo que hay en tu corazón y que seamos sinceras. En lugar de andarse quejando, mejor ir con Dios y me duele, me entristece, me decepciona, me frustra. Ve con Él, dile lo que hay. Pero ¿sabes qué, Señor? No quiero estar así. No quiero que ese dolor sea permanente, que esa frustración, que ese sentimiento de fracaso. No quiero. Pero yo te vengo a decir lo que hay en mi corazón. ¿Sí? Y como somos humanas, hermosas, pues obvio que vamos a tener diferentes expresiones, ¿no? Y te aclara por qué Él es nuestro refugio. Y el verso 12 viene una revelación muy hermosa, ¿no? El amor inagotable, oh Señor, es tuyo. Entonces, hermosa, si tú tomas de ese amor que no se agota, por eso es inagotable, para la plenitud, para la llenura, para la seguridad, para la tranquilidad, la paz, ¿sí? Nunca va a faltarte ese amor. No hay ser humano en la tierra, por lindo y precioso que tú lo consideras, que tenga amor inagotable. No, hermosa, no lo hay. ¿Sí? Hasta quien dice que te ama, se le agota. Se le agota, siendo el amor, la paciencia, la tolerancia, la constancia. ¿Sí? Sobre todo cuando se maneja mucho por emociones, ¿no? Pero el amor de Dios no se agota. Entonces, de allí tú recibes para realmente experimentar ese amor que nunca deja de ser, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Y al final dice, ciertamente tú pagas a todos de acuerdo a lo que hayan hecho. Y esta es otra bendición del silencio en su presencia que nos muestra que Dios es justo. Tú no te preocupes por las recompensas que Dios ha de dar a otros, que a veces ahí entra mucho la envidia, la comparación y la ambición. Cuando vemos que aquel que hizo mal parece ser que fue premiado. Hermosa. Aquí está hablando, en ese silencio se está mostrando Dios como el juez justo, ¿sí? Y que Él va a obrar de acuerdo a lo que hayamos hecho. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de rendición de cuentas, ¿eh? Como esos dones y esos talentos que nos ha concedido también por su gracia. Número 4, relaciones varias. Y entonces encontramos aquí un pasaje de los tantos hermosos que hemos venido viendo, que lo hemos visto en otras ocasiones, pero fíjate que este pasaje de Romanos 12, y voy a tomar nada más del 15 al 19, ¿no? Empieza mucho antes y termina mucho después. Pero así como para hacer un tipo de examen personal, y a ver si tú me vas poniendo palomita, no me tienes que mandar la palomita, ¿eh? Ni corazoncito, ni nada, no, esto es algo entre tú y Dios. Pero es para ver si tú estás con la mirada en la meta y de las cosas que probablemente no has experimentado, hoy, a partir de hoy, empieces a experimentar, ¿sí? Y todo esto es a nivel de espíritu, no de alma, ¿sí? Porque el alma es cambiante, es voluble, es inconstante. Y el espíritu dice que ahí está, luchando siempre hasta con los deseos necios del alma, ¿verdad? El verso 15 dice, alégrense o gócense con los que están
alegres o gozosos y lloren con los que lloran. ¿Sí? Esta es una de las propuestas para las relaciones con otros. Esto es el camino que tenemos que recorrer. Yo no tengo duda que lo has recorrido, pero que vamos a seguir recorriendo. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común. Este otro desafío. Y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. El nunca es nunca. ¿No? El mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Verso 18. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Y verso 19. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Y yo sé que tú has leído y probablemente te sepas de memoria y ahorita te estás desencanchando porque esta es una traducción actualizada. Pero lo mismo, volvemos a lo que te decía al principio. Ah, sí me lo sé. Es que porque lo sepas y lo memorices no significa que lo estás viviendo, ¿sí? Entonces, esta es una probadita de los muchos pasajes que habla especialmente el Nuevo Testamento, ya bajo la gracia de Jesús, de los mandamientos de unos para con otros. Y aquí estas acciones son con todas las relaciones que tenemos cotidianamente, que incluye a la familia, pero que incluye los conocidos, las amistades y las diferentes, hasta las relaciones fraternas en la iglesia. Entonces, lo importante de este pasaje tan conocido es que tú cheques, y por eso te seleccioné nada más unos cuantos versos. ¿Has aplicado esta enseñanza a tus relaciones de cada día con todas las personas que interactúas? ¿Sí? Porque no es suficiente con saberlas si no las vivimos. Ahora, ¿esto es fácil llevarlo a cabo? No, o sea, no es fácil, pero es posible. Y si solamente ponemos el esfuerzo humano y las ganas en lugar de la dependencia del espíritu, no vamos a poder lograrlo. Y entonces cuando vamos viendo que ya no hacemos distinción ni diferencia, sino con quien nos reunimos y sabemos, como un ejemplo, ¿no? Que a alguien le dieron un regalo maravilloso, un carro, le regalaron un carro nuevo, ¿no? Y tú ni carro tienes. Y te alegras por esto. O sea, aquí quiere decir que estás creciendo, estás madurando. Nada más, no, que no se lo merece, que no es justo. No, no, no. Este es un ejemplo de algo material, ¿no? Pero también cuando vemos que alguien que está empezando en el camino de la fe empieza a crecer, a dar fruto, a afirmarse, y quizá lo que le costó meses de aprender y de comprender, de entender y de vivir la palabra, quizá a nosotras nos pasaron años, pero me gozo porque está creciendo, porque está creyéndole a Dios, ¿verdad? Y luego lloren con los que lloran. Y es cuando tienes noticias de personas que le están pasando mal, ¿sí? Me platicaba Miriam al estar orando ahí por su hijo, el siervo estaba orando y se soltó llorando por lo que Dios le mostraba de la vida de este hombre, pero también lo que estaba haciendo. Entonces, no nada más es la lágrima externa, no, ser conmovida, ¿no? Cuando te enteras que alguien la está pasando mal, que no sabe recibir consuelo de Dios, no tiene promesa de su presencia. Y entonces tú
lloras con esa persona, pero no en desolación, ¿no? Sino en ese sentir de unidad. Y cuando dice, vivan en armonía unos con otros, pues el único que logra la armonía es el Señor y su Espíritu, que nos pone en ese sentir, ¿verdad? Y ahora ahí va la primera pedrada fuerte. No sean tan orgullosos como para no disfrutar la compañía de la gente común. Y otro rasgo del orgullo es, no piensen que lo saben todo. Y yo quiero decirte, hermosa, a veces tenemos ya muchos años en la iglesia, muchos años vinculadas con la palabra, y a veces queremos dar una idea que no, todo lo sabemos, tenemos respuesta para toda necesidad, para toda pregunta, pero con esa jactancia, con ese menosprecio al que no sabe. No. Y ahí es cuando vamos a la meta, al premio, ¿sí? Y después habla de la venganza y a mí me impacta que tanto el verso 17 y el verso 19 reiteran mucho cuando usa la palabra nunca. El 17 dice, nunca devuelvan a nadie mal por mal. Y el 19 dice, nunca tomen venganza. ¿Sí? Y mira, es bien fuerte porque en ese tiempo que escribe el apóstol, es muy, muy común el ojo por ojo, diente por... Era literal, ¿eh? Ojo por ojo, diente por diente. Así me lastimo un ojo, le lastimo el ojo. Me tiro un diente, es un ejemplo, ¿verdad? Le tiro el diente. Entonces, vemos que era como esa ley del talión que le llaman, ¿no? Y entonces ahora en nuestras relaciones dice, no devuelva a nadie mal por mal, ¿sí? Sino que te hacen mal, devuelven bendición, el deseo, el sentir, la palabra, ¿verdad? Y cuando habla de la honradez, dice, ese es un comportamiento general para que los que nos rodean vean ese fruto espiritual en nuestra vida que Dios ha logrado, ¿no? Y la gloria a Él. Y descansar. Yo tomaré venganza. Una de las cosas más difíciles en consejería es escuchar a mujeres que fueron engañadas en una relación conyugal, que fueron traicionadas con adulterio. Es muy fuerte, es muy difícil, pero ¿sabes qué es más fuerte que ese hecho? Que ellas fueron e hicieron lo mismo para vengarse. Fueron y se acostaron con otro. Nada más por a que se le quite. Y eso es una reacción muy humana, muy natural. Y si no hacen exactamente lo mismo que el otro hizo, buscan maneras de estar acusando, de estar señalando, falta de perdón, falta de humildad, falta de misericordia, falta de paciencia, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los mandamientos. Cuando estamos caminando en estas instrucciones de los unos para con los otros, nos está hablando de que estamos aprendiendo a expresar lo espiritual que Dios ha puesto en nosotras, ¿sí? Eso de vivir en paz en cuanto dependa de nosotras. Esto es algo muy desafiante, pero es posible, ¿sí? Es cuando aplica ese hermoso proverbio que dice, la blanda respuesta quita la ira. Yo era muy, tú me dices, yo te digo, tú me gritas, yo te grito, tú levantas la voz, yo también. Eran unos pleitazos. Y cuando leí este pasaje, y me trajo Dios, la blanda respuesta. Oye, ¿qué este, qué el otro? Y yo respondía, suave y amable. Y ahí se terminaba el conflicto en el sentido de darle, echarle fuego y más fuego a la leña, ¿no? Aplicando estas cuestiones espirituales. Y entonces encontramos el número 5 que te hablé hace ratito, es la renuncia. Y déjame te digo que no es nada sencillo, pero es posible también. Gálatas 5, 16, 17 dice,
Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Guarda esa frase, ¿eh? Impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos, a lo que desea, perdón, la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Sí? A mí se me hizo excelente esta definición, lo que es la renuncia. La renuncia es que no me voy a dejar llevar por los impulsos, muchos impulsos, varios y múltiples impulsos de naturaleza pecaminosa caída. ¿Sí? Pero es cuando yo le digo al Señor que me ayude a dejarme conducir, guiar, inspirar, dirigir por el Espíritu Santo, que dice que es guía en la vida. ¿Sí? Y entonces vemos que hay esa fuerza sobrenatural divina, hay ese poder que Dios nos da, ese respaldo de autoridad cuando le decimos al Señor. Otro pasaje dice, hagan morir lo terrenal en ustedes, es parte de la renuncia. Pero aquí me gusta mucho porque no está mencionando ni ejemplos de pecados ni ejemplos de virtudes, sino está diciendo en forma muy clara y sencilla que el Espíritu Santo nos guía en la vida para no dejarnos llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Y te quiero decir algo, estos impulsos van a estar en tu vida y en la mía hasta que muramos. Pero depende, si los seguimos alimentando, nos van a dominar, y si los dejamos morir de hambre, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar. ¿Sí? Entonces, esta buena definición de renuncia es aprender a no dejarse guiar por las reacciones, por las actitudes, por las expresiones, muchas veces emocionales, pero pecaminosas, ¿sí? Y no es nada sencillo, hermosa, porque es una lucha de todos los días. Porque si bien somos salvas por la gracia, pero esa naturaleza humana, limitada, caída, nos va a estar haciendo presentar esa debilidad cuando nos basamos en nosotras mismas. Entonces, hay que tener claro que esta condición humana va a estar constante en nuestra vida, en oposición con el Espíritu, contra el Espíritu Santo. Tenlo eso bien claro, pero no estás sola para enfrentar esto. Tenemos al Espíritu Santo que guía. La clave es aprender a vivir en el Espíritu. Y eso, hermosa, no se logra tan solo con la asistencia a la iglesia y sus muchas actividades. Qué bueno que podamos asistir, qué bueno que podamos participar. Pero esto ha de ser de la vida de cada día, a diario, en todo tiempo, en todo lugar. Y entonces la renuncia es cuando dice el apóstol, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense. Y Pablo da mucha instrucción de cómo ir haciendo morir esos deseos por la fuerza y el poder del Espíritu. Y solamente así vamos a estar fortalecidas para ser libres de una esclavitud, de un yugo que siempre, no, pues es que pues, todos nos equivocamos, ¿no? No, pues si todas fallamos, ahí no hay nadie perfecto. Son puras excusas. En lugar de que le creamos al Espíritu Santo que dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces Él nos da de su fruto, como es la bondad, por ejemplo. Y de ahí podemos hacer buenas cosas, incluyendo buenas
intenciones. Y luego encontramos en nuestro pasaje número 6 la humildad. Y esto es algo que yo creo, y alguna va a decir, ya lo hemos visto muchas veces. Ah, sí, hermosa, pero una vez más, ahí la naturaleza humana, no nacimos humildes en el sentido de un hecho espiritual. Al contrario, y mientras más nos tardamos en llegar a este, cuando dice el apóstol Pedro, capítulo 5, verso 6, así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Yo no sé tú, yo pasé muchos años en la iglesia. No era humilde. ¿Por qué? Porque no me humillaba ante Dios. Y pasó mucho tiempo y no era humilde. Y para nada era orgullosa, soberbia, jactanciosa, presuntuosa, todo eso feo. Ay, estoy sirviendo al Señor. Ay, no falto a la iglesia. Ay, yo leo mi Biblia. Ay, yo canto en el coro. Y, sí, así que dice el apóstol, humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará. Verso 7, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Y luego nos indica, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo porque anda en acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténgase firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que sus hermanos en Cristo en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Y en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Y entonces una clave vital para cultivar humildad es la humillación, hermosa. Yo te daría una receta que no falla todos los días. Toma un buen tiempo, así como en su presencia cultivar silencio. Humíllate. En ocasiones puede ser de rodillas, tirada en el piso, acostada, parada, sentada. La actitud corporal no es lo más importante, sino la actitud interior. Y háblalo. Y decirle todo mi ser, así como yo te decía que yo invito a todo mi ser a que escuche a su creador, también lo invito a que se humille, que no sea ni por la salud, ni por los años de fuerza, belleza y juventud que tengo esa salud, no, sino vengo delante de la presencia. Y solamente lo podemos hacer esta humillación ante Dios. Mi consejo siempre va a ser, no te humilles ante el ser humano, no le ruegues, no le supliques, ¿sí? A ningún ser humano, no te postres, no te humilles, no te rebajes en ese sentido de, no me dejes, no me abandones y cosas así, porque el ser humano no sabe manejar esto. Dios sí, porque Él dice que Él nos levantará después de haber sido humilladas, pero ya logró su objetivo. ¿Sí? Ahora, esta humillación no es privativa tan solo de tiempos de adoración y oración que los incluyen, sino en la vida diaria. Aprender a depender de Él en todo aquello que hagamos y no estemos confiando en la fuerza personal. Porque a veces amanecemos, alguien me decía en estos días, ¿no? No creas, antes no me cansaba, ya me canso. Pues sí, somos humanas. ¿Sí? Pero a veces hay una
como una jactancia, ¿no? No, yo hago mil cosas y yo voy y vengo y hago y yo no me canso. No, no está viendo esa humildad para reconocer que es el Señor el que da las nuevas fuerzas, ¿sí? Entonces, aprender a depender de Él. ¿Y cuántas veces, hermosas, hay que humillarnos? ¿Ya sabes la respuesta? Todas las que se necesiten para erradicar el orgullo, la altivez, la jactancia, la soberbia, la autosuficiencia, ¿eh? Y cuando el espíritu te denote que hay algún rasgo de estos pecados, ¿verdad? Luego humillarse. Y así como te decía el salmista, háblale lo que hay en tu corazón y decirle, Señor, me porté orgullosa, fui altiva, me sentí autosuficiente, me jacté, tuve soberbia y vengo a decirte que me avergüenzo de haber dado lugar a esas cosas y no quiero estar así. Confieso que he pecado, confieso, me humillo y le obligas a todo tu ser, ¿sí? Entonces tu boca lo declara, tu cuerpo se une a eso y el Señor perdona y limpia y cada vez es menos el orgullo, menos la altivez, menos la autosuficiencia. Y cada vez crece más la confianza, más la esperanza, más la fe, más la seguridad de que Él nos levantará en medio de todo esto. Y ya al final, lo que dice Jesús ahí en Mateo 10, 37 al 39. Y cada uno de estos versículos es tema aparte, pero yo te los voy a dejar para que los reflexiones. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Sí. Esto es parte de la humillación, de la renuncia a tener ese sentimiento, porque a veces lo sentimos y somos honestas, llega un momento donde nos embarga un pensamiento, ¿verdad? Que si no estuviera mi papá, si mi mamá se muriera, y si mi hijo, si mi hija, etcétera, y nos sentimos en una tremenda desolación, así como que no podría seguir viviendo sin ellos. Y entonces aquí es una muestra de que no merecemos ser del Señor, porque ellos no tienen el amor inagotable, para empezar, ¿verdad? Ni la presencia constante, ¿eh? Ni la bondad expresada por gracia. Luego el verso 36, y el que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. Y tomar esa cruz, hermosa, no es una madera literal, ¿verdad? Sino es ese ejemplo que Dios en Jesús nos dio a través de su Hijo al llevar esa cruz. ¿Y qué fue al llevar esa cruz? No solamente fue el largo camino al Gólgota con un peso muy pesado, ¿no? Sino fue todo ese recorrido, esa negación a sí mismo, ese no buscar su placer, su comodidad, que fuera algo, Señor, elimínalos a todos, envía fuego y yo no tengo que cargar esto. No. ¿Qué tuvo Jesús? Obediencia, humildad, fidelidad constante. Y eso es parte de tomar la cruz, ¿sí? Y negarse a sí mismo. No estamos aquí para complacer los deseos del necio corazón. Y luego dice el 39, el que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la salvará. Sí. Y entonces no estamos tampoco aquí para pasarla bien, para que todo esté de maravilla, que no haya conflicto, que no es el camino de la cruz. Hay muchos que quieren seguir a Cristo, pero no les gusta pasar ni por Getsemaní, ni tampoco por la cruz. Les gusta celebrar la resurrección, pero se brincan, no quiero estar en esa agonía del Getsemaní.
en ese no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, ¿eh? Es enfrentar actos muchos injustos, pero todo por salvación de la humanidad. Y entonces el perder nuestra vida, ¿sí? Pero por causa del Señor, pues va a haber salvación. La salvación eterna está garantizada por gracia, pero aquí estamos hablando de que aunque lleguemos a morir por causa del Señor, ¿sí? Quizá en destiempo a los ojos de otros, pero que Él va a traer esa salvación hermosa. Ahora, si tú observas, hermosa, vimos en esta noche 6 escrituras, 7 con la última que te acabo de compartir, que solamente son como una especie de puntos para evaluar si realmente vamos al cumplimiento de proseguir a la meta, al premio del llamado de Dios. Y qué tanto de esto ya hemos recorrido y qué tanto vamos a recorrer y vamos a seguir recorriendo. Y si bien tuvimos una experiencia en cada uno de estos puntos muy preciosa, no significa que no vamos a volver a tener pruebas, que no vamos a volver a caer en ese lenguaje de motivación psicológica, emocional, carnal, que no vamos a aprender ya definitivamente a guardar silencio en la presencia del Señor, y no estar discutiendo y hable, sino para percibir su voz, su voluntad, su propósito, ¿verdad? Y luego esta evaluación de Romanos 12 de aplicar los mandamientos, no son sugerencias, son mandamientos, cómo debemos interactuar con otros. Sí. Y vamos a seguir conviviendo con gente porque vivimos en este mundo y en este mundo somos seres sociales y tenemos que interactuar, ¿no? Cuando tú ves luego, y yo veo en las iglesias de gente que no le gusta acercarse, no le gusta platicar, no le gusta saludar, hasta se van antes que termine la reunión para evitar. Ahí me habla de un corazón que no está alineado a esta palabra. Sí. Entonces, es muy buen tiempo para que una vez que tengas el material, antes de que nos llegue la grabación, pongas en oración, en reflexión, y que le digas al Señor, mi Dios, ¿qué necesito activar de esto? Como la renuncia, para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y no nuestra alma, mente y corazón, que no están renovados, y esa humildad, aprendiendo a humillarnos no importa, hermosa, si te sientes muy contenta, muy agradecida, que estás suplida, que estás sana, que no tienes necesidad, humíllate delante del Señor. Que muchas veces usamos la humillación cuando llegamos al límite de nuestras fuerzas o ha habido muchas situaciones que nos vencieron. Ahí vamos, me humillo, pero ¿por qué esperarse hasta que pase eso? Mejor como una actitud constante. Y de esa manera mantenemos bien lejos el orgullo y todos sus derivados. Y entonces vamos a ser sensibles para ser guiados por el Espíritu Santo. Yo espero, hermosa, que tu firme determinación esté así que, como Pablo lo dice, ¿verdad? He decidido llegar a la meta, sí, pero todavía no lo he alcanzado, y ni yo tampoco, ¿verdad? Pero yo quiero llegar a esa meta de Dios para llevarme ese premio de Dios en Jesucristo. Ese es hasta el final de la vida. O sea, todo esto que hemos platicado es para vivirlo lo que nos resta de vida. Y ahí donde estás, hermosa, tú dile al Señor, yo he escuchado tu voz
Ora, mi Dios, y te doy gracias por traerme a la memoria, a la mente, al corazón, a mi espíritu, estos pasajes que efectivamente ya los había escuchado, hasta los había enseñado, pero debo confesarte, Señor, que llegué a pensar que por saberlos ya había cumplido. Y hoy me entero que no por saberlos y que me sean familiares significa que los estoy viviendo. Y yo sé, mi Señor, que me falta esa parte de saber esta palabra para aplicarla en mi vida. Pídele ayuda al Señor ahí donde estás. Y ayúdame, Señor, a aplicar estas palabras que hemos visto en esta noche en esa acción práctica, no religiosa, no tradicional, no como una mera costumbre. Señor, que esa palabra que traigo grabada en mi mente baje y tome lugar en mi espíritu y ahí tu espíritu haga algo con esta instrucción, haga algo muy fuertemente esta decisión y acción de mi corazón. Yo sé, mi Señor, que en muchas ocasiones me he quedado estancada, pasiva, indiferente, y a veces ha habido esa indiferencia por buscar más de ti, para tener más de ti y menos de mí. Y hoy me estás dando la oportunidad, Señor, de poder hacer esta evaluación y con tu palabra, que no vuelve vacía, haga los efectos que necesita mi ser. Hermosa, humíllate ahí donde estás. Acuérdate que puede ser también en tu exterior, pero no es estar de rodillas y la mente en otro canal. No, humilla, invita a todo tu ser allí a humillarse ante el Creador, el Todopoderoso, el Eterno, el bendito por los siglos. Humilla tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, todo tu ser, porque Él promete que va a unirlos para la venida de Jesucristo. Así que dile al Señor, enséñame y llámame día con día para no depender de más nadie más que de tu inalterable amor. Mi Dios, aquí estamos delante de ti, cerrando este tiempo de reflexión bíblica con una tarea que nos has asignado muy hermosa y queremos realmente agradarte. Por eso, delante de tu presencia, nuestro ser viene con esa actitud de humildad para aprender todas estas bendiciones que nos tienes aquí de una manera muy clara y precisa. Queremos bendecir tu nombre, Dios, porque tú lo harás posible. Aquí está nuestra fe, aquí está la intención de desarrollarla junto con la constancia. También está la idea de que crezcamos para esa plenitud, perfección y sentirnos completas en ti. Y ya lo que nos pueda aportar nuestro prójimo, especialmente los más cercanos, sea un extra, que no vivamos con la idea de que necesariamente la gente de familia cercana que está comprometida tiene que hacer todo lo posible por hacernos felices, Señor, si no eres tú. Ahora te pedimos sabiduría y tú eres generoso en darla. Y yo sé, Señor, que vas a hacer un llamado muy especial día con día a cada una de nosotras para precisamente aprender más y más de ti. Y que esto se grabe no solamente en la memoria, sino en nuestro propio espíritu por el cual existimos. Y que el Espíritu Santo de allí nos recuerde
quién eres tú y quiénes somos en ti. Y somos tus hijas, muy llamadas, con un llamado muy especial a proclamar tus verdades eternas. Te damos gracias por otro tiempo más hermoso en el que pudimos ser confrontadas, desafiadas, pero también fortalecidas, dirigidas, consoladas. A ti, Señor, siempre y por siempre toda la gloria, eternamente, porque la mereces. Amén y amén. Y bendigo tu vida, hermosa. Gracias porque tuviste esa disposición de conectarte, de seguir en esa constancia. Un abrazo grande, Betty, Cande, Claudia Rivera, Claudia Ruiz, Flor, Dorita, Marta, Julieta, Maribel, Mari, Noemí, Nubia y Susana. Teníamos 18, algunas luego se salen por compromisos que tienen, pero qué bendición que pudieron estar un buen rato con nosotras disfrutando de esto. Y si alguna quiere compartir algo de lo que el Señor le mostró, aquí Nubia nos mandó una palabra de bendición en esta noche y a cada una de nosotras. Y Noemí también pone ahí el amén, que esperando en el Señor, que Él traiga esa fluidez a tu interior para expresar con más palabras nuestra gratitud de ser enseñadas por el Señor y su preciosa palabra. Y Mari pone gracias, pastora. Buenas noches. Y de veras me gozo de que te dispongas martes con martes a estar aquí recibiendo la palabra que nos desafía para crecer en el Señor, ¿verdad? Julieta, gracias, hermana. Buenas noches. Y gracias sean dadas al Señor también por tu vida, Julieta. Me gozo y me alegro de que sigas firme con tu mirada en el Señor. Y así a cada una de ustedes, de veras, es siempre para mí motivo de alabanza y de gratitud al Eterno Padre por contar con tu aprecio, con tu confianza y que sigas desarrollando, cultivando, creciendo y que acuérdate, hay que llegar a la meta que Dios nos ha propuesto. Y desde luego, con su ayuda y su guía, que es de lo mejor. De mi parte, un saludo muy cordial, un abrazo del amor de Jesucristo y acuérdate que está toda la confianza para seguir en contacto, aunque no sean metas, ¿verdad? Y Marta dice, gracias a mi Señor por su vida y por tanta bendición. Gloria al Señor. Dorita, gracias por la palabra, mi querida Ara. Que mi Señor siga obrando en mí, creciendo en humildad. Amén, amén. Y sí, hermosa, necesitamos mucho porque, fíjate, además te voy a decir esto al final. ¿Sabes qué me impacta mucho de cultivar esta virtud? Cuando dice el Señor, el soberano, el eterno, el santo, que mora en la eternidad y en la santidad, ¿sí? Pero también hace presencia con el humilde de espíritu y el quebrantado de corazón. Fíjate, esa misma manifestación de su gloria en ese lugar santísimo de su habitación, de su morada eterna, ¿eh? También viene a morar en tu interior. Y dice, para hacer vivir el corazón del afligido y también vivificar el corazón del quebrantado. Qué hermoso, ¿no? Isaías 57:15. Guárdalo en tu corazón. Y con esto, vete a descansar. Señor, esté con cada una de nosotras y seguimos ahí en comunicación. Muchas gracias, dice Florecita, mi hermosa pastora. Como siempre es un hermoso tiempo de seguir aprendiendo. Gracias al Señor. Hay corazones enseñables y me queda claro que son esas discípulas
que quieren seguir aprendiendo del Maestro Divino. Bendecida noche y seguimos en contacto y con el gozo y la gratitud de ser parte del pueblo de Dios. Y dice Betty, muchas gracias, hermosa pastora, Dios le siga bendiciendo. Muchas gracias y créeme que lo hace en medio de todo desafío de fe y de confianza. En su nombre y por su nombre vamos adelante. Estamos en contacto, les amo, les envío un beso. Bendiciones.